Estados Unidos, donde el presidente Biden reapareció en una comparecencia ante la prensa y aseguró que el precio de la gasolina no debería depender de lo que un dictador declare la guerra. Eso es lo que decía concretamente, y además que cometa un genocidio. Esta declaración del presidente de Estados Unidos ocurre ante la peor inflación de precios en décadas en el país. Escuchemos a Biden. Hice todo a mi alcance mediante órdenes ejecutivas para reducir el precio y resolver el precio de Putin. Hemos progresado desde que se recopilaron los datos de inflación de marzo, su presupuesto familiar, su capacidad para llenar su tanque. Nadie debería depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio del otro lado del mundo. Y el periodista José Díaz Briceño nos amplía ahora mismo desde Washington. José, saludos. Y el presidente Biden hace esta locución para explicarle también a los estadounidenses por qué la economía de los Estados Unidos respecto al alza de los precios ha llegado probablemente a su peor momento desde los años 90. ¿Cómo fueron recibidas sus palabras? Sin duda, un momento difícil en el plano económico para el presidente Biden, dado que la inflación no registraba estos niveles desde hace 40 años. Eso es un dato frío. Y el presidente Biden estuvo justamente en una planta de etanol en el estado central de Iowa, un lugar decisivo en los comicios electorales presidenciales de cada 4 años. Y ahí el presidente Biden intentó conectar estos datos de inflación con la guerra en Ucrania y la invasión por parte de Rusia, esto intentando desmarcarse, y sin embargo el presidente intentaba también vender su plan de infraestructura que fue aprobado en noviembre pasado por cerca de $1 billón para caminos, puentes y otros sistemas de transporte que cree podían ser claves para lograr que los demócratas puedan mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término de noviembre próximo. Y sin embargo, las malas noticias para Biden son fuertes, porque hoy mismo la agencia Reuters reveló, según una encuesta, que la aprobación del presidente sigue estancada muy abajo en 41%. Difícil el tiempo para hacer campaña electoral, José, y el presidente Biden también llamó concretamente en esa locución a Putin dictador y genocidio en lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Qué implicaciones puede tener esta sentencia presidencial sobre la investigación que ya tiene lugar en Ucrania? Concretamente, aquí la pregunta: ¿cómo ayuda a Estados Unidos en las investigaciones? Esta aseveración del presidente Biden sin duda representa un giro en la doctrina que está presentando Estados Unidos ante los acontecimientos en Ucrania. Apenas la semana pasada, el asesor de seguridad nacional más importante, Jake Sullivan, había dicho que Estados Unidos no tenía en estos momentos elementos para calificar lo que ocurría como genocidio y que solamente eran atrocidades. Pero hoy el presidente Biden fue decisivo y lo dijo directamente en su discurso en Iowa, y también lo defendió después ante periodistas, asegurando que la evidencia es cada vez más clara de que lo que busca Putin es eliminar la noción misma de ser ucraniano. Recordemos, la definición de genocidio surgió en el derecho internacional en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, calificándola como la intención con actos de eliminar parcial o totalmente a un grupo nacional, religioso, étnico, y en específico hay que decir que esto pasa por una prueba legal que debe de ser sometida ya sea ante un tribunal internacional o los propios abogados del Departamento de Estado, y hoy el presidente Biden quiso ser muy firme. Es un largo camino que también implica una muy larga investigación que menciona José Díaz. Muchas gracias por este análisis en Washington.